Pues vamos a comenzar con este estudio que se llama Un solo Dios. El tema de un solo Dios es un tema muy controversial entre las personas que no alcanzan a comprender la palabra de Dios. Entonces, hay mucha gente que piensan que Dios es uno, que Jesús es otro y que el Espíritu Santo es otro. Y los clasifican como tres dioses diferentes, el uno del otro. Unos dicen que Dios es el Padre y que es una persona distinta a Dios, que es el Hijo, que es Jesucristo. Y separan también al Espíritu Santo creyendo que el Espíritu Santo es otro Dios que está separado de estos dos primeros. Pero cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y dejamos que la palabra nos explique, vamos a nosotros a entender lo que Dios nos está diciendo. La Biblia se interpreta sola. No necesita que alguien le dé su interpretación, porque la Biblia habla por sí misma. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a mirar hoy. Vamos a enseñar la existencia de un solo Dios en el universo. Nosotros como Asamblea Apostólica creemos que hay un solo Dios que se ha manifestado al mundo en distintas formas a través de las edades y que especialmente se ha revelado como Padre en la creación del universo, como Hijo en la redención de la humanidad y como Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes, sin dejar de ser la misma persona. Entonces, ¿por qué creemos nosotros que solamente hay un solo Dios? Porque la Biblia lo dice, porque la Escritura lo enseña. ¿Ustedes han escuchado alguna vez o qué pensamiento tienen acerca de Dios? ¿Creen ustedes que Dios es uno y que Jesús es otro? No, yo pienso que es uno nomás, hay un solo Dios. ¿Usted cree que solamente hay un solo Hay un Dios? solo ¿Usted? Dios. Pues sí, no hay más que un solo Dios. Más que un solo Dios. Bien, entonces esto es lo que vamos a probar, ¿verdad? En el mundo existen muchas doctrinas erróneas, erradas, que no no permiten que la palabra de Dios hable por sí misma y que cada quien le quiere dar la interpretación que quiere, ¿verdad? Y es por eso que caemos en legalismos, es por eso que hay tanta mentira en relación a la existencia de Dios. Y revisando la Escritura, nos dice en el libro de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el primero y el más grande de todos los mandamientos que hay. En una ocasión los judíos le preguntaron a Jesús, le dijeron al Señor que cuál era el más grande de todos los mandamientos, y Jesús les dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquella persona que le hizo la pregunta al Señor le dijo, bien maestro, has contestado muy bien, porque solamente hay un solo Dios. Entonces los judíos, ellos desde que comienzan a tener razonamiento, se les empieza a enseñar la existencia de un solo Dios. Los judíos son monoteístas completamente. Ellos no creen en dos dioses, no creen en tres dioses, solamente creen en un solo Dios. Y esa fue la razón por la cual cuando Cristo viene al mundo y Cristo les enseña que Él era Dios, ellos lo rechazan completamente. ¿Por qué? Porque la Escritura, ¿verdad?, les ha enseñado por medio de Moisés que Dios es un ser invisible, que nadie lo puede ver. Y para ellos era imposible que Dios fuera semejante a un ser humano, que un día pudiese venir en semejanza de hombre.
aunque la Escritura lo dice, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad? Se ha probado que hay un libro en Isaías en el cual un capítulo completo a ellos se les prohíbe, donde habla directamente, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo en su venida futura. Entonces, el primer mandamiento, el primero y el más grande de todos los mandamientos es este: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el primer mandamiento que Dios le da a la nación de Israel antes de darle los 10 mandamientos. Dios establece que solamente existe un solo Dios en su clase, en su forma, y que no hay otro Dios semejante a Él. Esto es el Shema de Israel que ellos aprenden hasta el día de su muerte. En el libro de Deuteronomios 32 y 39, una vez más el Señor nos habla diciendo: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Entonces, aquí nosotros en este texto miramos donde Dios está como tratando de que el hombre entienda, ¿verdad? Le está diciendo: miren, o sea, desengáñense por ustedes mismos, vean que yo soy. Dice: y no hay dioses conmigo. Entonces Dios está negando rotundamente la existencia de otro Dios. Por lo tanto, Jesús, cuando viene a la tierra, Él no es otra persona, sino el mismo Dios manifestado en carne. Porque Dios desde el principio, Él estableció que solamente era Él el único que existía. Y Él mismo dice: miren, observen, vean que yo soy, y no hay dioses conmigo, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Por el hecho de que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios creó al hombre, dice la Escritura que dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre, mucha gente malinterpreta esta palabra y de ahí sacan conclusiones erradas, pensando que Dios hablaba con otra persona. Dicen: ¿con quién hablaba Dios? ¿Verdad? Bien, pero Dios nos está esclareciendo, nos está diciendo: miren, que yo soy, y no hay dioses conmigo. O sea, no hay un Jesús a la derecha del Padre, como enseña el catolicismo, como enseña el trinitarismo o el binatirismo, ¿verdad? Porque hay personas, ¿verdad? Sectas como los Testigos de Jehová, que enseñan que Jesús es uno y que Dios el Padre es otro. El trinitarismo enseña que hay 3 dioses diferentes y separados el uno del otro. Aún se atreven a decir que cuando lleguen al cielo van a mirar a 3 personas distintas, cuando la Escritura lo está diciendo claramente. Ahora vamos a analizar otro texto en el libro de Isaías 44:6. Una vez más Dios se pronuncia a sí mismo y dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y luego agrega: yo el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Veamos cómo Dios explica la palabra de Dios. La Biblia habla por sí misma, sin que nosotros podamos sacar conclusiones erradas. La misma Escritura nos está diciendo: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, el que redime, el que perdona. Dios es el único que puede perdonar pecados. Y dice: su Redentor, el que los hace volver, Jehová de los ejércitos. Y dice: yo el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Verdad? Entonces está claro. Luego nos dice Isaías 46:9: porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante.
Veamos qué hermosa es la palabra de Dios. Dice, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay a mí semejante. Entonces, toda doctrina que alega que Jesús es un Dios separado del Padre, cae de frente. Como dijo el Señor, dura cosa les es a ellos dar de cosas contra el aguijón, darse de golpes contra el aguijón. O sea, están mirando el texto y aún así se dan en la frente con él, causándose daño, porque no quieren abrir su entendimiento para poner atención a lo que Dios está diciendo. Entonces, una vez más, Dios nos está diciendo que no hay nada a Él semejante. Dios es único en su apariencia. Dios no tiene figura, Dios no tiene forma, no tiene lado derecho, no tiene lado izquierdo, porque Dios es espíritu. Y un espíritu no se puede mirar, un espíritu es invisible. Nadie ha visto a Dios. Y la Biblia dice categóricamente que nadie ha visto a Dios. Jesús dijo, ¿verdad?, que el unigénito Hijo del Padre es el que lo ha dado a conocer por medio de su Santo Espíritu, nos habla. Que el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. O sea, por eso cuando Felipe, uno de sus discípulos, le dice al Señor Jesús, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Felipe era un apóstol que había caminado con el Señor durante 3 años. Noche y día caminaban con el Señor, comían con Él, dormían con Él, andaban con Él, nunca se le despegaron en ese lapso de tiempo desde que Cristo los llamó. Pero hasta ese entonces, Felipe no había entendido, los discípulos no conocían que Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Entonces Felipe le dice al Señor, Señor, yo ya sé que tú eres el Hijo de Dios, pero muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe. Entonces Jesús le dice a Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús fue el que reveló al Padre. Ahora, ¿dónde estaba el Padre? Porque ellos solamente miraban a Jesús, miraban el cuerpo y decían, pero tú eres un ser humano igual que nosotros. Lo conocían como el Hijo. Pero la Escritura dice que dentro de su cuerpo habitaba toda la plenitud de la deidad de Dios. Jesús tenía 2 naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Como hijo en la carne, Él comía, se cansaba, dormía, lloraba, pero como Dios, Él hacía grandes milagros. Resucitó a Lázaro, caminó sobre las aguas del mar, multiplicó los panes, porque ahí Él actuaba como Dios, ¿verdad? Entonces, sigamos analizando la Escritura. Una vez más, Isaías 45, del 21 al 22, Dios sigue hablando. Y dice Isaías, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Qué clarito está el texto, ¿verdad? En el internet yo he debatido con mucha gente que ellos alegan la existencia de 3 dioses, otros que alegan la existencia de 2 dioses. Y no solamente es una persona, hay miles de personas que creen que hay 3 dioses, que Jesús es un Dios aparte del Padre separado y que el Espíritu Santo es otro Dios separado. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Aquí Dios hablando dice, no hay más Dios que yo. Dice, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Y luego dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, ¿verdad? Más cuando Jesús viene, ¿verdad? Jesús les dice,
Así como Moisés levantó la serpiente en medio del desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea salvo. Y todo aquel que mire a Cristo vivirá. Entonces, ¿por qué va a ser salvo una persona que cree en el Señor Jesucristo si Dios dice que Él es el único que lo puede mirar? Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y Jesús dice que miren a Él para que uno pueda ser salvo. Bueno, la razón es que Jesús es Dios manifestado en carne, ¿verdad? Bien, en el libro de Isaías 43:10, este otro hermoso texto, Dios, hablando al pueblo de Israel, les dice, el Señor, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Dios llama por testigo a su pueblo, a la nación que Él escogió, a la descendencia de Abraham. Dios le dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Ahora, ¿quién es este siervo, verdad, al cual Dios se refiere? ¿Y quiénes son los testigos también a los cuales este es un mensaje profético en el cual representa tanto a la nación de Israel como al pueblo cristiano, como a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? Y les está diciendo, vosotros sois mis testigos. Es como si Dios le estuviera diciendo a sus 12 apóstoles cuando ya vino en la manifestación en la carne. Les dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Ahora, hasta aquí pareciera que fueran dos, pareciera que Jehová es uno y que el siervo es otro, ¿verdad? Parece que habla de dos personajes distintos, pero no. Dios sigue diciendo, dice, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Y luego dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, ¿quién es el siervo que Él escogió? Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Aquí el siervo se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que vino como siervo para servir, para hacer la voluntad del Padre. Entonces, dice, ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcas y creas, dice, y entiendas que yo mismo sois. Aquí Dios está especificando que el siervo no es otra persona distinta al Padre, sino que es el mismo Dios manifestado en carne. Y les está diciendo para que creas y entiendas que yo mismo soy. Y luego recalca, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Anticipándose Dios a los pensamientos erróneos de los hombres, porque Él sabía que iba a haber personas que iban a pensar que Jesús era otra persona distinta. Pero Dios se anticipó 400 años antes de que Cristo naciera. Dios estaba diciéndoles, Él no es una persona distinta, yo mismo soy. Dice, antes de mí no fue formado Dios. Jesús no es otro Dios separado. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Verdad? Luego Zacarías 14:9 nos dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Por qué dice la Escritura, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y aquel día Jehová será uno y uno su nombre? Es porque Dios se ha manifestado en distintas formas a través de los tiempos, sin dejar de ser el mismo Dios que ha venido a buscar a sus hijos, a su pueblo, a sus escogidos, a su creación que Él creó, ¿verdad? Y dice, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y qué hermoso, ¿verdad?, que solamente conocemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Deuteronomios 4:39 nos dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Hermoso, ¿verdad?, este texto. Dice, aprende pues hoy, aprende. O sea, ya deja tus pensamientos, dice, reflexiona.
Pon atención a lo que yo te estoy diciendo, dice la Escritura. Dice, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, ¿verdad? O sea, Dios, no porque Dios haya venido a la tierra en una manifestación de carne, haya dejado de ser Dios. No, Dios sigue siendo Dios por toda la eternidad. Aunque Él se manifestó en carne, aunque Él vino al mundo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, ¿verdad? Él no dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios, porque Dios existe por siempre. Si Dios no existiera, nada de lo que existe existiera, porque Él es el creador de todo lo que existe, del universo entero. Entonces, siendo que Jehová es uno, y que Él mismo dice, no hay dioses conmigo, debemos comprender que no hay dioses con Él, porque fuera de Él no hay Dios, puesto que Él mismo dijo, no hay más Dios, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así que hacemos bien en aprender que solo hay un Dios. Entonces, reflexiona en tu corazón. En dos diferentes versiones está escrito. Considéralo en tu corazón y fija en tu corazón. Siendo así, hacemos bien en considerar los textos anteriores, y si alguien pensaba que eran 2 o 3, pues tiene que comenzar a reducir el número, fijando en su corazón que solamente hay un solo Dios. Además, creemos que hay un solo Dios, porque también así lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, ahorita acabamos de mirar solamente lo que dice el Antiguo Testamento. Pero miremos si el Nuevo Testamento mantiene esta misma postura. Entonces, en el libro de Romanos 3:30 nos dice, porque uno es Dios, porque Dios es uno, ¿verdad? Dos versiones antiguas y revisadas. En el libro de Efesios 4:6 nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Un Dios y Padre de todos, porque Dios es Padre de nosotros, los hijos que hemos sido bautizados en su nombre. El libro de Gálatas también 3:20 nos dice, y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. ¿Por qué dice el mediador no es de uno? Porque primero viene Cristo y luego viene Cristo, pero en el Espíritu. Pero dice que el mediador no es de uno, pero Dios es uno. O sea, Cristo viene en su manifestación de la carne, después viene en su manifestación en el Espíritu, ¿verdad? Para protegernos a nosotros, ¿verdad? Para pedir por nosotros, para enseñarnos. La Escritura dice que cuando nosotros oramos, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu, ¿verdad?, intercede por nosotros, ¿verdad?, con gemidos indecibles, porque Él sí sabe pedir como conviene. Entonces el Espíritu es un mediador también por nosotros, que está ayudándonos a nosotros, ¿verdad?, a cómo acercarnos a Dios. Entonces, 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un Dios, se vuelve a repetir. Y Marcos 12:29, cuando le hicieron la pregunta al Señor, nuestro Señor Jesucristo contestó estas palabras, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si Jesús hubiera sabido que, si Él sabía que eran 2 dioses o 3 dioses, cuando le preguntaron a Él cuál era el primero y el más grande de los mandamientos, Él hubiera dicho, miren, el mandamiento es este, pero no es un solo Dios, somos 2 dioses, Él es uno y yo soy otro Dios, ¿verdad? Pero no, Jesús no dijo tal cosa como mucha gente cree. Jesús dijo correctamente lo que la palabra de Dios en Deuteronomio 6:4 decía. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Luego Corintios 8:6, y ya casi voy a terminar, nos dice, nosotros empero no tenemos más de un Dios, ¿verdad? Nosotros empero no tenemos más de un Dios. O sea, aquí hablando Pablo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos está diciendo que nosotros, la iglesia del Señor, no tenemos más de un Dios. Para nosotros solamente hay uno y ese es Jesús. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Es una versión revisada. Y Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Hermoso texto, ¿verdad? Porque no solamente nosotros creemos que Dios es uno, sino que también los demonios, mire, también Satanás cree que solamente hay un solo Dios, ¿verdad? Y dice que no solamente cree, sino que también los demonios tiemblan ante la presencia de un solo Dios. Tan solo el hecho de mencionar el nombre de Jesús, ellos tiemblan. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Resistid al diablo y huirá de vosotros, porque cuando nosotros resistimos las tentaciones que el diablo trae contra nosotros, él sale huyendo, porque no puede resistir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos rechazarlo inmediatamente, no podemos abrirle puertas. Ahora, una persona que le abre la puerta al enemigo, o sea, que te presenta tentaciones, pues obviamente, ¿verdad?, le está abriendo puertas y él viene y hace un desbarajuste con la vida de la persona que le abre puertas. Pero en sí, Satanás nunca te va a tocar si uno no se lo permite. Entonces, como la claridad de un cristal se nos expone en el Nuevo Testamento, que hay un solo Dios para nosotros. Solo hay un Dios y no podemos dejar pasar por alto la tremenda aclaración de Santiago, que aún los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Antes de escribir esto dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces, o sea, haces bien, porque toda la Biblia enseña que solamente hay un solo Dios y que fuera de Él no hay quien salve, ¿verdad? Entonces, recuerdan ustedes que la Escritura en Deuteronomios dice que mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Allá habla Dios en el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento, ¿verdad? También dice la Escritura que hay un solo Dios y que fuera de Él no hay quien salve. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso, ¿verdad? Por eso San Judas termina su epístola diciendo, en Judas capítulo 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Y cierra con un amén. Judas nos esclarece por completo, diciendo al único y sabio Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro Salvador, ¿verdad? Lo clasifica a nuestro Señor Jesucristo como único, como sabio y como nuestro Salvador. Sea gloria, dice él, magnificencia, imperio y potencia en todos los siglos. Judas alaba por medio del Espíritu Santo, alaba a nuestro Señor Jesucristo, glorificándolo como el único Dios, como el único Salvador, ¿verdad? Y qué hermoso que todos nosotros nos glorificásemos así, sin hacer, ¿verdad?, sin tratar de creer que existe más de una persona. Entonces, nuestro enemigo, el diablo, anda como un león rugiente detrás de toda la humanidad, buscando a quien devorar o a quien confundir. Pero la Biblia es clara, Jesús es Dios. ¿Se dan cuenta? Hermosa la palabra del Señor. Entonces, con esto he terminado. Es un tema muy corto, pero muy preciso y conciso, ¿verdad? Específico en la existencia de un solo Dios. No se puede negar, no se puede discutir cuando la palabra de Dios nos da muchos versículos de la Biblia que nos esclarecen la existencia de un solo Dios. En otro tema vamos a mirar, ¿verdad?, cómo llegó Dios
a manifestarse en carne. ¿Cómo fue ese procedimiento para llegar, ¿verdad?, a ser carne como nosotros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Verdad? Bueno. Yo fui a una iglesia, señor Lucas, y allá hablan de Jesús. Ujú. De Jesús nada más, no hablan de Dios. No hablan de Jesús. Hay muchas denominaciones, muchas creencias. Hay personas hoy en día que maldicen el nombre de Jesucristo porque piensan, ¿verdad?, que Jesús es un nombre inventado por nosotros, porque dicen, Jesús era judío y su nombre es Yeshua. ¿Y por qué vamos a llamarle Jesús si su nombre es Yeshua? Bueno, en el idioma, ¿verdad?, original de hebreo, es obvio que tiene que decir Yeshua, pero si nosotros traducimos ese nombre a nuestro lenguaje, pues su significado, su nombre es Jesús, ¿verdad? Así de sencillo. Pero hay personas que no lo comprenden, no lo entienden, ¿verdad? Pero para eso son estos estudios de la Biblia donde nosotros permitimos que la Biblia hable y no nuestro criterio, nuestro pensamiento. O sea, ustedes están mirando claramente lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo negar la existencia de un solo Dios? Bien, pues con esto terminamos. Bueno, está